Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Han pasado ya las primeras horas de que doña Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya haya prestado promesa de ley como presidenta constitucional de la República. Hoy revisamos algunos aspectos básicos de su primer mensaje a la nación, aspectos sociales, políticos y económicos. En esta primera etapa del programa nos acompaña un especialista en temas de gobernabilidad, en temas internacionales, el doctor Omar Andrés García. Quiero arrancar con lo social con usted porque hay mucha promesa de campaña que ya a partir de la fecha habrá que cumplir. Tema educativo y tema social. Para que marchen estos proyectos se va a requerir una gran cantidad de recursos y la presidenta agregó ayer que recibe un país en bancarrota y hasta posiblemente con cifras maquilladas. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Chendo. Yo creo que el aspecto social acá es muy importante. Nos ha tocado ver siempre discursos de otros presidentes en otros países en sus tomas de posesiones y las mismas siempre radican en elementos muy interesantes. Ofrecen respuestas a lo que es el PVC, pero también yo diría que en el caso de Honduras hay que agregar otro más. Tiene que ver con la gobernabilidad y la gobernanza son aspectos parecidos, pero no son sinónimos. En este sentido, la aspiración de la gobernabilidad es que el pueblo se identifique con las instituciones del Estado y el Estado traiga esas instituciones al pueblo y exista una sinergia en la cual puedan apoyarse mutuamente. Pasemos acá a la expectativa de la educación. Hemos visto que se ha nombrado como ministro de Educación a un gremialista en el cual ha tenido experiencia en la parte de defensa de los derechos de los maestros en función de el área donde él le corresponde ser, pero acá tenemos que estar considerando las expectativas de que actualmente en las condiciones que se encuentra el sistema de educativo ha robado mucho a lo que es el pueblo hondureño, y hablo del sistema educativo actual, le ha robado de que no se forma empleadores ni autoempleados, sino que forman empleados. Por eso existen las altas tasas de desempleo que tenemos. Se enseña todo, tarea para mañana, y se pierde de vista el largo plazo. Estamos viendo cómo se están formando personas que no entienden acerca de democracia ni tampoco de geopolítica, el amor patrio por su territorio, y se está perdiendo algo que otros países lo han identificado y por eso han corregido, y es que el maestro es un constructor de país. Entonces la educación debe estar en manos de personas que son muy sabidas con respecto a la parte técnica, obviamente la parte ministerial, pero también la parte política. Los dos tienen que ser una muy buena dupla, como decía, y no tratar la educación como un tema político, porque en definitiva esto lo que trae es simplemente formar masas enormes de personas que no van a encontrar trabajo más adelante y por ende miran en la educación algo como que no les va a ayudar para nada. Es muy difícil a lo que usted y yo recibimos cuando se hacía mucho hincapié en que la educación nos iba a ayudar a salir adelante. Entonces, el reto aquí es enorme. Si empezamos a decir de que vamos a hacer valer el estatuto del docente, que es herencia del Partido Liberal, que ha generado mucho problema y se ha convertido en un lastre de desarrollo, más bien para la educación en el país, estamos en problemas porque quiere decir que se está perdiendo de vista que viene la apertura de mercados para el 2024, donde tendremos una avanzadilla libre de maestros de los países signatarios de ese CAFTA, donde están acostumbrados a pasar con 80%. En el caso de, por ejemplo, Costa Rica, se está pasando con 80% las clases. Eso es algo bien interesante. Estamos hablando de política pública que traiga a mejorar las cosas. Si lo vemos como una situación de mejora salarial, pero si se va a seguir enseñando que 2 más 2 es 4 y 2 por 2 es 4, pero no se enseña para la vida, estamos mal. Lo ideal sería más bien meter clases
años de pérdida que hubo en función de los estudiantes. No debemos de ver la educación como la salida para la problemática de los maestros. Eso es un error. Debe de verse siempre, 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 y lo dije 3 veces, en función de los niños, en función de los jóvenes, en función de las personas que quieren educarse. Ese debe ser el objetivo básico. Si se cambia esa focalización, vamos a estar en problemas. Por tanto, se esperaría que estos 4 años se ingresen nuevas clases en el pensum académico, como ser emprendedurismo, cooperativismo, geopolítica, democracia y también los valores. Eso ayudará bastante para poder solventar, y yo le aseguro que en 15 años se rescatan todas estas generaciones y tendríamos una nueva movilidad y aprovecharíamos con mejor oportunidades lo que son los avances tecnológicos. Necesitamos que los maestros entiendan de que deben de sumarse a la propuesta educativa, y hablo del sector público magisterial, que debe de estar tecnificado, pero no deben de estar esperando que los estén educando, lo estén capacitando. Sí, Hoy en Internet usted puede sacar cosas muy internas. sí, quiero insertar fragmentos que tenemos del mensaje para compartirlos en esta área y luego continuar con el doctor García. Al Ministerio de Educación deberá asignarle presupuesto para iniciar este año escolar con clases presenciales a nuestros niños y niñas jóvenes, asegurando la matrícula gratis, merienda escolar, vacunas y mascarillas. Tenemos que redefinir el sector de salud en toda su infraestructura y red nacional, con preeminencia del sector público, que debe dedicarse a la prevención y al fortalecimiento de la atención primaria, con énfasis en niños, niñas, mujeres y adultos mayores. Bueno, aquí enfocamos 2 aspectos básicos. Uno ya lo hemos profundizado y pasamos al tema salud, que también requiere otra prioridad porque nos permitirá, mejorando estas áreas, ir entrando en una dinámica económica mucho mayor para la recuperación de la nación. Hay que recordar que seguimos con la pandemia, doctor García. Mire, aquí lo que yo le agregaría de dar al sector educación urgentemente es conectividad. Esa conectividad es importante, no perderla de vista. Y tiene que hacerse todo el esfuerzo, y tenemos un Hondutel que pudiese, en cierta medida, poder ayudar. En la parte de salud es importante hacer varias. Yo creo que el modelo de salud de Honduras debe revisarse. A mi criterio y análisis que hemos hecho, el modelo de salud prevaleciente en Honduras premia, gesta, favorece a la propuesta privada de salud, no a la propuesta pública de salud. Entonces, en ese sentido, tenemos que considerar que la parte de esto con respecto a dónde llevar los sectores vulnerables. Pero necesitamos establecer indicadores. ¿Cuántos médicos debería de haber por cada 100,000 habitantes? ¿Cuántos centros hospitalarios deberían de rehabilitarse? Tenemos hospitales que quedan cerrados a las 3 de la tarde por convenio entre políticos y médicos. Eso no puede seguir. Necesitamos establecer 3 horarios de atención normal en todos los centros que tenemos y hospitales para que una persona pueda ir normalmente ¿a qué? A una cita normal, ¿verdad? Ordinaria a las 7 de la noche. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que estar pidiendo permiso? O miremos ahorita la vacunación. Porque la vacunación tiene que hacerse en función de un horario de 7 a 8, cuando sabemos que los niños, que hablando de educación, si queremos estar, los niños, sus madres son jefas que, vamos a llamarle así, que salen a trabajar y regresan y no pueden, no tienen tiempo de llevar a sus niños a vacunarse. Entonces, ¿por qué no podemos vacunar a las 7 de la noche? Pregunto, o sea, si vamos a transformar el país, si está tan atrasado como se está diciendo, y lo acepto, pero lo que no acepto es que el país está quebrado. El país no está quebrado, el aparato estatal es el que está quebrado, porque la empresa privada sigue. Hay dinero en los bancos. Los bancos, queremos saber dónde está el dinero público, está en los bancos, pero eso va a ser otro tema.
pero el país no. Lo que está quebrado es precisamente el sistema estatal en el cual tendrá que ordenarse y tendrá que direccionar recursos presupuestarios hacia la salud, porque estamos todavía en periodo de pandemia. Entonces, si yo tengo un gobierno que no tiene claro que desde el 2020 debe de contar 1000 días y le agarra ahorita el nuevo gobierno 2 años más, entonces estamos en problemas con enfoque de educación y de salud. Y es La salud tenemos posible, que cuidarla en ese sentido. sí, y es posible pensar en función de una reducción de la burocracia estatal en áreas puntuales donde hubo exceso, donde se generó exceso en el cierre de la administración pasada, para focalizarnos en estas dos áreas claves y quizás sumar el tema de seguridad y el agrícola, que también forman parte de este primer mensaje, para evitar hechos como el de hoy, que la bienvenida al doctor José Mateu fue manifestaciones casi en todo el país reclamando esa plaza, esa oportunidad por parte de los trabajadores de la salud, doctor. Mire, esa protesta es justa, pero tenemos que ver si es oportuna o inoportuna, porque si está deteniendo la vacunación de los niños, eso no tiene una connotación moral aceptable. Entonces nosotros tenemos que estar viendo la evaluación del anterior gobierno. Puso un montón de gente ignorante que ignoraba que era ignorante, y otros que sí sabían que eran ignorantes, pero tomaron esos puestos e hicieron un daño tremendo. Entonces la administración anterior poniendo juntas interventoras, poniendo sueldos estratosféricos, estableciendo reconocimiento de situaciones laborales a personas que la ley prohíbe de que se les reconozca. Si tenemos la duplicidad o triplificación de focalización de varias instituciones, yo espero de que pueda hacerse. Mi formación tiene que ver en la parte gubernamental con reestructuraciones, y yo puedo decirle en este instante que el Estado lo estoy viendo actualmente ahorita, así como está, como un alpinista que está colgado en un abismo, así un poco fuerte, pero que tiene una oportunidad de salvarse, pero el brazo está agarrado entre dos rocas. ¿Qué tiene que hacer? Cortarse el brazo, porque si no se va a morir de hambre ahí. Nadie va a ir a rescatarlo. Entonces, estamos ante una situación parecida, pero también en la parte esta de salud cae bien porque, como le había dicho, estos 1000 días, todavía estamos dentro de esos 1000 días y necesitamos tener un gobierno post-COVID. Ese gobierno post-COVID debe de estar establecido en función de las realidades que tenemos, pero también estas personas que están siendo contratadas deben de saber que lamentablemente Honduras concentra su atención de salud en todo el corredor, desde Puerto Cortés hasta Enecán. Todo ese corredor está dejando abandonado Occidente, Oriente y Nororiente. Y entonces necesitamos más bien poder trasladar a todo este nuevo personal a los centros de salud que corresponden, regionales, porque están abandonados, y poder también quedarnos con aquel personal que ahorita nos está ayudando para enfrentar la situación de la pandemia. Pero después seguirá también la atención pública de salud. Entonces tendríamos que estar bien claros de que estas oportunidades no podemos seguir concentrando en los servidores públicos. Estoy hablando de salud. Geográficamente solamente en el Valle de Sula, en el Distrito Central, parte de Comayagua y algo ahí en Choluteca. Muy y bien. las demás regiones, el resto es Honduras. Debemos de irnos quitando ya esto de la Honduras de aquí y la Honduras de allá. Yo rechazo totalmente eso. Tenemos que hablar de nuestra Honduras. Y nuestra Honduras son los 112.492 kilómetros, donde los cuales debe de haber ya un indicador de salud. El doctor Mateu tiene que establecer un indicador de salud. ¿Cuántos médicos regionalmente tenemos por cada 100,000 habitantes en cada región? Muy bien, está con nosotros el doctor Omar Andrés García, analista nacional, revisando el primer mensaje de la señora presidenta constitucional de la República. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el analista Omar Andrés García. Tema de las zonas especiales de desarrollo y el tema de seguridad. ¿Cuáles son sus valoraciones? Bien, esto me recuerda a la gran estafa que hubo en 1822, donde se invitó a
a los inversionistas británicos y holandeses a invertir en una tierra llamada Poyais. Y extrañamente Poyais se ubicaba en lo que hoy conocemos como el departamento de Gracias a Dios, donde fue una gran estafa, ¿verdad?, para la gente que empezó a invertir. Yo creo que esta situación de ceder el espacio para que vengan extranjeros a explotarlo de una forma como quedó, es algo que es típico en cualquier país y se llama traición a la patria, ¿verdad? O vendepatrias, les dicen otros. En ese sentido, es importante quitar ya esto porque debe de haber una presencia contundente. Si yo fuera presidente de acá, de este país, inmediatamente pediría la presencia de las Fuerzas Armadas adentro de esas sedes que se dieron. Yo lo haría. Derogarlo es una buena solución ya este planteamiento que lo deberá decidir el Congreso Nacional, donde se genera otra dificultad por tener dos juntas directivas. ¿Cómo encontrar armonías para que este proyecto que coinciden tanto el ingeniero Redondo como el abogado Calix en que se van a derogar, que se van a revisar frente a un documento que circuló que empresarios estadounidenses han pedido a congresistas de la Cámara Baja, en este caso, que intervengan porque hay capital de ellos aquí en nuestro país? ¿Pero por qué lo hicieron? O sea, eso debe ser dentro de la mesa. Yo digo, para bien y para mal, Honduras está pidiendo una revisión del CAFTA y me imagino que va a haber un canje ahí. Vamos a aceptar el CAFTA, pero necesitamos... Me imagino que por ahí va la cosa. También estoy entendiendo ya por qué existen la presencia del Congreso Nacional del Centro y del Comando Zambrano. Quiere decir que aquí hay un interés muy interesante con respecto a que se mantengan las sedes. No. Esto realmente debe de detenerse porque está dejando una mala enseñanza. Nosotros somos estudiosos de este tema y hemos visto, vamos a llamarle así, sedes en otros países y los nietos que nacen de las personas que son movilizadas tienden a independizarse, tienden a separar esos espacios. Ya lo hemos visto y yo creo que por eso estamos todos con el corazón en la mano viendo las noticias de Ucrania. Por ejemplo, Crimea. Crimea así fue, era una sede especial y donde hubo inversión rusa y ahora es de Rusia y se la quitó a Ucrania. Entonces, tenemos que hablar con la verdad en todo esto, ¿verdad? Tiene una connotación de orden económico, tiene una connotación de orden cultural, étnico. Por ejemplo, pienso que vamos a ser demandados por la corona británica en vista de que en Roatán, Islas de la Bahía, se ha quitado a los descendientes creoles ese espacio que había sido cedido en lo que es el tratado hondureño con la corona británica de aquel entonces, en un tratado de paz donde se decía que se les iba a dejar a ellos y a sus descendientes. Entonces esta gente puede utilizar, invocar esa protección y nos va a llevar todavía a una confrontación más internacional. Todos estos problemas que se enfrentan y que deberá ir buscando la forma cómo resolverlos la nueva gobernante, ¿en qué medida la presencia de un organismo supranacional, en caso de llegar la CICIG, podría contribuir en asesoramiento, en guías para ir derogando, reformando leyes a nivel de la Cámara Legislativa? Bueno, lo que vimos que a nivel nacional, el anterior Congreso Nacional instauró una institucionalidad para establecer ingobernabilidad en el gobierno que está actualmente. Entonces, eso debe de desmontarse. Y mucho de ello tiene que ver con la ayuda de la parte internacional, que se tienen experiencias en funciones de aprobaciones de leyes en las cuales hemos estado hablando en función de que debe de haber una cooperación eficaz, debe de hacerse también un esfuerzo tremendo por la parte de corrupción comprobada y donde realmente, y tengo que decirlo, así han hecho las otras naciones,
A las personas corruptas se les quitan las propiedades y las mismas se convierten en centros de apoyo público. Una hacienda es convertida en una escuela agrícola rural, o una casona es convertida en un kinder para poder traer precisamente atenciones públicas, porque es lo que hace el gobierno. De nada sirve que la gente quede comprobada de que es corrupta, pero ¿y el dinero? Y los bienes con los cuales se apropiaron. Entonces el Estado necesita recuperar ese espacio. Y parte de la CICIG en ese sentido tiene, yo no sé cómo le van a llamar, tiene que venir con aquella situación de una nación, como se habló, multilateral, que estamos recibiendo apoyo, pero sin renunciar a la soberanía. El hecho de que estemos con una misión extranjera en función de que nos vienen a ayudar para el combate de la corrupción y también de la impunidad es la CICIG, pero es que va a haber un amigo encima, y un amigo yo diría no invitado, y es precisamente los Estados Unidos, porque dentro de su forma de podernos ayudar estará el combate directo a la corrupción. No lo hacemos, pues la ayuda no va a venir, va a haber más fuerza y presencia, ellos ya tienen un instrumento que no tiene nada que ver, ni nos pidieron permiso, como es la ley Ángel, y entonces la van a aplicar. ¿Y cómo ve y cómo visualiza esa relación con Estados Unidos, buscando en la región centroamericana a Honduras como el interlocutor válido para sus políticas en la región? Porque ya sabemos cuál es el problema que enfrenta con la administración del presidente Yamatei en Guatemala, que es su otro aliado, y cómo ha ido generándose un distanciamiento con el presidente Bukele, con Ortega, ya sabemos desde cuándo tienen las diferencias, y un tanto más distante la relación con Costa Rica. Honduras es su gran puente. ¿Qué se presenta y qué piden cuando esto se da en términos diplomáticos? Mire, en términos diplomáticos, lo que se establece es, se pone en la mesa, esto me está pasando porque tú lo permites internamente en tu país. Así se habla, ¿verdad? Nada más que no se habla en forma tan directa, siempre se utiliza un lenguaje florido. Cuando a mí me dice la nación más poderosa del planeta, yo quiero trabajar contigo, que trabajemos juntos, ese es un mensaje claro. Y eso no quiere decir que podemos pasarlo así por alto. Es importante realmente esta forma. Honduras vuelve otra vez Honduras a ser el centro de gravitación de poder de Centroamérica, 200 años después. Entonces, ahorita nosotros vemos que Estados Unidos no se va a ceder espacio centroamericano como lo hizo las anteriores administraciones, Donald Trump y anteriores, referente a haber perdido espacio en El Salvador, en Nicaragua. El espacio no lo ha perdido con Guatemala porque es el gobierno, de un gobierno corrupto ahí, que ha sido señalizado, y donde realmente mientras siga esa persona haciendo ¿cómo decirle a usted? Si esta persona de Guatemala continúa en esa situación de corrupción, definitivamente Estados Unidos va a estar alejado de ahí. Nosotros tenemos una cuestión importante acá, y es precisamente la cuenta del milenio, donde se va a estar midiendo. O sea, lo que quiero decir con esta parte es que sí, viene la CICIG, pero vamos a tener al Big Brother encima, y definitivamente ahí estará el CAFTA en plena, podríamos decir, en pleno inicio, y las relaciones comerciales, las relaciones de tipo cultural y, por qué no decirlo también, migratorias van a ser fuertes, pero se agrega un nuevo elemento, geopolítica. Por eso Israel está interesado en Honduras, por eso Estados Unidos está interesado en Honduras, por eso la corona británica está interesada en Honduras, por eso la corona española está interesada en Honduras. Tenemos que entender que la visita que tuvimos ayer, sí hay algo de cortesía, pero en las naciones grandes, en las naciones que tienen intereses, se refiere precisamente a esos lazos, y los momentos de toma de posesión son esos. Cuando no viene un presidente es porque tiene problemas de alejamiento con ciertos invitados que vendrán a esa reunión, o también con los mismos gobiernos que estarán tomando posesión. Por eso no tuvimos la presencia de lo que son algunos presidentes centroamericanos, pero sí lo tuvimos con Costa Rica. Fíjense que Costa Rica y Honduras
van a tener muy, pero muy buen futuro provechoso en estas relaciones con los Estados Unidos, donde se inicia una nueva etapa. Además, no debemos de perderlos de vista. Son 4 años de gobierno de Biden. Y mire cuánto llevamos, solo apenas llevan un año ellos. Entonces tendremos 3 años y la presidenta, señora Castro, estará pues bregando con esa administración. En un minuto, sí, en un minuto, doctor García, porque estamos cerrando este primer segmento. Ya pasamos a lo económico más con don Julio Raudales. La no presencia de Hugo, o más bien de el presidente Nicolás Maduro y del mismo Daniel Ortega. ¿Qué significado o cómo lo interpreta? Pues claro, yo creo que fue muy apropiado, ¿no? Si empezamos a ver las visitas de personas en las cuales llegaron, sí hay bastantes amistades de lo que son la familia Zelaya, pues se invita, están en su derecho y toda nación hace eso. Pero las visitas oficiales, esa es otra cosa. Ya esas visitas oficiales de los países que ya le dije, de repente estas naciones, pues nadie quiere estar sentado cerca o presenciar algo cuando a mí me acusan de corrupto, de narcotráfico, como es el caso del señor Maduro, pues, y todo su gobierno ha estado acusado y se ha vuelto más firme las posiciones norteamericanas, no digamos en el caso también de Nicaragua. Entonces, aquí no nos engañemos, ¿verdad? Muchas veces cuando uno se invita a una fiesta y sabe que se lleva bien o mal con alguna persona y que no la puede soportar estar ahí, mejor se abstiene de llegar a esa fiesta. Nosotros vimos eso. Entonces, esto se trata de geopolítica y la geopolítica es algo que debemos de ir aprendiendo los hondureños. Es que tenemos que sacarle el jugo. La ubicación nuestra es lo más grandioso. Somos el 3x3. Tenemos 3 lugares donde convergen 3 naciones. Cada lugar, o sea, 9 lugares interesantes de desarrollo. Pero también tenemos una apertura tremenda con comercial, cultural con la parte de Estados Unidos y lamentablemente somos actualmente el problema de origen de migración irregular que está poniendo en precario la seguridad interna de Estados Unidos con 50 millones de migrantes, ¿verdad?, que debe controlar. Somos el centro de narcotráfico y de crimen organizado, pero también de trata de blancas y eso es un tema que tendremos que irlo tocando. O sea, el rescate de la nación como Estado es algo que tenemos que hacerlo, no solamente cada ciudadano, y el concepto de ciudadanía acá tendrá que darse. Lo mismo está en seguridad. Ya estamos ahorita, le decía, la seguridad es importante acá, Chendo, porque debe de cambiar a una policía de mayor acercamiento ciudadano. Estamos haciendo ese estudio en Europa y estamos pronto a empezar todo un programa de capacitaciones con las policías que van en ese sentido a nivel del hemisferio occidental, precisamente en lo que es Latinoamérica. Muy bien, el doctor Omar Andrés García con nosotros al banquillo. Una pausa, ya venimos para revisar temas relacionados con los combustibles, con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y con los bonos soberanos. Cuando sufres colitis, comer te da miedo, porque la inflamación, el dolor y el botonazo no te dejan en paz. Toma QG5 y empieza a aliviar todos los síntomas de la colitis desde la primera toma. Su extracto espasmolítico actúa sobre el intestino regulando su función, brindando una sensación de bienestar en minutos. QG5 alivia todos los síntomas de la colitis. ¿Tienes colitis? Es muy fácil. Ve a tu farmacia y pide QG5. QG5 alivia la colitis y sus 5 síntomas. Ve a tu farmacia y pide QG5. Vamos, muévete. Me muevo con mi serie. O cuando gano el game con un gol. Me muevo a toda velocidad. Adentro o afuera. Enviaré un proyecto de ley al Congreso Nacional para crear subsidio para los combustibles y lograr una reducción de los precios actuales. Punto clave del discurso de la señora Presidenta de la República. Tema combustible y subsidio. Con esto arranco. El expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, don Julio Raudales. Su visión de esta iniciativa
que debe tener un efecto inmediato porque se finalizó con los subsidios para los carburantes el día miércoles, el 26. Buenas noches, Julio. Hola, muy buenas noches, Chendo, a todo el teleauditorio de Al Banquillo. Bueno, mira, si vamos a asumir en esta parte específica el discurso de la Presidente, yo diría que es más de lo mismo, Chendo, ¿no? Porque hemos tenido subsidios a lo largo de los 4 años, de los 8 años, de los 12 años anteriores a los combustibles. Y hay un elemento que es importantísimo en el tema tributario y en el tema fiscal en general. Para que esto funcione bien es indispensable la simplicidad. Es importantísimo, además, que exista certidumbre y que los mercados puedan trabajar de la forma más estable posible. Como te decía, ya el gobierno actual ha estado subsidiando en los últimos meses los combustibles en Honduras, a despecho, Chendo, de que tenemos uno de los impuestos a una de las tarifas a los combustibles más elevadas de Centroamérica. Sí, ya de por sí uno paga una gran cantidad de lempiras por cada galón de gasolina que coloca o por cada galón de diésel. Entonces la pregunta es, a ver, ¿por qué vamos a seguirnos enredando más en este asunto si lo más simple, Rosendo y amigos de TSI, sería que se redujera el precio sustancialmente o que se redujera el impuesto que se le coloca ya de por sí a este producto que es tan importante para el país? Pero esto genera un desfase en el presupuesto de la República. Ese es un segundo plano. Gran parte del financiamiento está en ese recurso. Es correcto, pero ese es el segundo elemento que quería mencionarte, Chendo. Pero creo que lo primero es esto. A ver, si yo te quito dinero a vos y luego te devuelvo una parte de ese dinero, digamos, si yo te quito 100 lempiras y luego te devuelvo 50, ¿no sería más fácil que de entrada solo te pidiera 50 si de todos modos te voy a devolver otros 50? Entonces, si yo pago un impuesto a los combustibles y luego me van a con ese mismo impuesto me van a subsidiar el precio, lo que estoy generando ahí es un costo administrativo, tanto del impuesto como del subsidio, que al final se transforma en una pérdida social. Ahí me parece que hay una irracionalidad en lo que la Presidenta está planteando en su discurso. Y luego vamos al segundo elemento. La pregunta clave, crucial en este caso, Rosendo, es de dónde va a sacar plata el gobierno si ella misma acepta de entrada que el gobierno está en quiebra. Claro, eso es un eufemismo, hay que decirlo porque los gobiernos nunca quiebran. Sin embargo, es importante, sí, que haya relevado ella en su discurso que encuentra a un país con una condición fiscal muy compleja que va a tener que resolver con racionalidad también. Entonces la pregunta, son dos las preguntas. La primera es, a ver, el costo de cobrarte un impuesto más el costo de hacerte un subsidio implica una pérdida social que se haría más baja si simplemente redujera yo el impuesto a los combustibles. Entonces, por ahí es un elemento que la señora Presidenta debería de considerar con su equipo económico. Y el otro elemento importante es, si vas a renunciar a una parte del erario para poder subsidiar a la gente o a través de ese subsidio, entonces la pregunta es, ¿cómo vas a hacer para lograr equilibrar las finanzas públicas? ¿Vas a subir más impuestos? ¿Vas a bajar el gasto público? ¿De dónde vas a sacar el dinero o te vas a seguir endeudando? Ella ya dijo que no. Entonces, son elementos que creo que hay que considerar. Y el tema del subsidio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que todo aquel abonado con consumo hasta 150 kilovatios quede excluido de pago. Esta medida compensatoria, ¿qué nos puede deparar? Frente a la situación de la estatal eléctrica, que debemos decir es lo que genera que el déficit día con día se esté disparando de nuestro presupuesto. Ahí tenemos otro elemento clave, Rosendo, porque además de lo pernicioso que pudiera ser desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de las finanzas de la empresa, tenemos también el hecho de que cuando la gente no paga por algo,
simple y sencillamente tiende a despilfarrar. Eso es parte de la naturaleza humana, eso no es nuevo. Lo que no cuesta, no duele y se despilfarra, se malgasta. Entonces, no creo que desde la perspectiva ética sea también lo más adecuado. Creo que, si bien es cierto, no es fácil, lo que procede en este caso es que se profundice en un plan que permita la reducción del costo de la energía, que es al final lo que hace que tengamos un problema energético tan grande en el país actualmente. Reperfilar la deuda, como han sugerido quienes han estado en este proceso de transición y que hoy ya son gobierno y que pueden ver cifras reales y no maquilladas, como ella en su mensaje planteó, puede ser una salida para dar un respiro en estos primeros meses de su gestión. La pregunta es qué significa reperfilar la deuda, ¿verdad? Hay muchas formas de visualizar esto, Rosendo. Una de ellas es haciendo una readecuación, pero eso tiene que ser negociado evidentemente con los acreedores. No sé en qué condiciones se encuentran los acreedores para poder establecer una negociación de este tipo. Pero eso podría ser una salida que me parece que es viable, siempre y cuando, repito, pues nuestros acreedores estén en disposición. Claro, el asunto es mucho más fácil en el caso de los tenedores de deuda que son instituciones de desarrollo internacional, como el Banco Mundial, como el BID, como el Banco Centroamericano. No es tan fácil en el caso de los bancos privados. Hay que recordar que tenemos ahora una gran cantidad de deuda acumulada con bancos europeos privados a través de los bonos soberanos que se vendieron en los últimos años. Y ahí vamos a tener un problema porque para estos bancos es más complicado. Hay que recordar que el dinero de la banca, Rosendo, tanto la banca nacional como la banca extranjera, no es de ellos, no es de los dueños del banco. Es de los ahorrantes que van a hacer sus depósitos ahí o sus inversiones ahí a esos bancos, y por lo tanto el banco está obligado a cuidar el patrimonio de estas personas que ahorran en ellos, y va a ser muy difícil que simplemente le digan a sus ahorrantes, mira, vamos a rebajarle la deuda a Honduras y por lo tanto te voy a pagar menos intereses ahora o voy a reducirte parte de tus ahorros. Eso no sucede, en la realidad sabemos que es inviable, así es que no es una situación tan fácil la que va a tener que manejar la presidenta Xiomara y su equipo económico si es que lo que buscan es negociar una readecuación de la deuda o incluso, para hablar más profundamente, una condonación como sucedió a comienzos del siglo presente. Entonces va a ser un tema complicado. El reperfilamiento podría también llevarnos al tema de solicitar digamos, algún default, algún tipo de default en la deuda, lo cual también yo lo veo bastante inviable en este momento, dadas las condiciones financieras mundiales. Yo creo que hay un tema, Rosendo, que no se ha tocado lo suficientemente y que es bueno que aquí en tu programa se pueda pronunciar en el país, y es el hecho de que el mundo está entrando a una problemática fuerte. Estados Unidos cerró el año pasado con la inflación más alta de los últimos 40 años, un 7%, era algo inviable, que no se podía visualizar hace algunos pocos años. Venimos saliendo de una pandemia que está dejando marcas muy fuertes en la economía mundial, salvo ciertos sectores excepcionales, y eso va a tener una implicación en Honduras. Así es que el panorama para el país, para el nuevo gobierno, tampoco es pues lo suficientemente optimista que pudiéramos querer nosotros. Sin embargo, repito, hay que ser muy creativos para tratar estos temas con responsabilidad. Y hay algunos elementos, Rosendo, que creo que se van a tener que abordar, que posiblemente sean dolorosos para muchas personas acá en el país, pero que van a ser absolutamente necesarios. Muy bien, está con nosotros el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Julio Raudales. Pausa, ya venimos. Seguimos con el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Julio Raudales. El tema de los bonos han sido la tabla de salvación de la NE, del mismo Estado para el pago de sueldos y salarios, y ahora este conflicto que se ha vivido a nivel del Congreso Nacional provoca que se disparen los intereses. No tenemos la credibilidad que
se había venido sosteniendo en parte. Sí, Rosendo, yo creo que este ha sido uno de los elementos más perjudiciales para el país y está claro que el tema político es clave en la definición del valor de estos bonos y de la tasa de interés, que está muy ligada a lo que los economistas llaman el riesgo país, que se ha disparado, por cierto, de acuerdo a lo que Bloomberg dijo anteayer y ayer, por dos razones diferenciadas. Rosendo, la primera es la que mencionaste, el conflicto político en el cual no se está definiendo claramente quién es el presidente del Congreso Nacional, ha hecho que ese riesgo país haya aumentado rápidamente, se haya disparado rápidamente en una cantidad bastante fuerte en términos de la tasa de interés que ahora va a tener que pagar el bono. Y el otro elemento es lo dicho ayer en el discurso de la señora Presidente, quien yo creo que preferiría creer que lo leyó mal, hizo entender a los mercados que no se iba a pagar la deuda. Creo que sería bueno sacar una aclaración, ¿no? Si es que hubo un error ahí, porque esto sería bastante grave. Honduras nunca en la historia ha caído en default. Siempre ha pagado sus deudas y esto fue una de las razones fundamentales por las cuales se fue considerada para entrar a la iniciativa de los países pobres altamente endeudados y que se le haya condonado pues 2/3 partes de su deuda a comienzos de este siglo. Entonces, yo creo que es bien importante que se revierta esta situación política, Rosendo, y que nos permita retornar nuevamente por lo menos a la posición que teníamos hasta hace 3 días, ¿no? En la cual, pues si bien es cierto, la tasa de interés de los bonos seguía siendo elevada, tenemos todavía un bono basura, como se llama en el argot de los mercados financieros. Sin embargo, la calificación en los últimos 4 años había sido bastante estable, alta, ¿verdad? Es una calificación baja, mejor dicho, repito, con un bono todavía malo, pero que se ha desmejorado en los últimos días. Creo que se puede revertir si es que se dan buenas señales. ¿Y cuáles son esas señales, Rosendo? La primera es arreglar el problema político, mejorar la gobernanza en el país rápidamente, y la segunda, corregir ese error de dicción que tuvo la primera, espero que sea así, error de dicción que tuvo la señora Presidente al decir que no se, o al dar a entender que no se iba a pagar la deuda. Hay un punto clave también en su mensaje y con esto cerramos. Producción si nos inserta el incentivo al sector agrícola que es básico en el desarrollo del país. Todo mi gobierno debe de concentrarse en el desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria. Vamos a renegociar las cláusulas del CAFTA. Julio. 2 cositas pequeñas. La primera es que me parece muy positivo ese argumento taxativo de la señora Presidente cuando dice todo mi gobierno se va a concentrar en la reactivación agrícola. Si empezamos por ahí, vamos bien, Rosendo. En cuanto al CAFTA, solo permíteme cerrar con esto. El CAFTA no es un mal instrumento para mejorar la productividad del país y sobre todo el bienestar a través de la consecución de mejores precios para la ciudadanía. Entiendo que no hubo una agenda complementaria en los últimos 15 años o 17 años que tenemos de haber firmado ese importante tratado. Va a haber que comenzar a elaborar una agenda complementaria para lograr que la productividad agrícola mejore, que la productividad en general en el país mejore y así hacernos más competitivos. Si partimos de ahí, creo que las cosas podrían ir mejorando bastante. Y en cuanto al gabinete, ¿qué visión tiene? Debemos decir que muchos han quedado sorprendidos. Hay personas jóvenes, profesionales nuevos y con capacidad, y recurre también a un grupo de funcionarios que ya los conocemos con una amplia experiencia, sobre todo cuando vemos el perfil de ellos en el área económica. A mí me parece que es un buen equipo de trabajo. Algunos de ellos quizás carecen de la experiencia adecuada en sus temas, pero yo los conozco. A muchos de ellos, la abogada Rixi Moncada, tengo el mayor de los respetos por ella. De Rebeca, qué decir, es mi amiga y le tengo el mayor de los respetos profesionales también. José Carlos Cardona, que es un joven, que es compañero mío en la universidad actualmente, es un muchacho inteligentísimo,
que creo que va a hacer un buen trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social, y así sucesivamente. Rosendo, me parece que en cuanto a equipo podemos esperar buenas cosas de este gobierno, siempre y cuando se puedan establecer políticas inteligentes, consecuencias y ritmos adecuados. En los primeros 100 días, ¿qué debemos esperar? Porque siempre se genera expectativas, pero hay que tener una claridad que ahora que se revisen cifras, las realidades pueden ser otras. Y esto es de ir paso por paso cumpliendo con las expectativas del elector hacia la señora presidenta. Esa es muy buena pregunta, Rosendo. Yo creo que es importante decirle al pueblo que las cosas no cambiaron de ayer a hoy porque tenemos un nuevo gobierno y que tampoco van a cambiar de aquí a 100 días. Lo que debemos esperar los ciudadanos y ciudadanas al 6 de mayo, que es cuando se cumplen los primeros 100 días del gobierno, es que se hayan dado los pasos para reencaminar al país hacia la gobernanza buena, y con esto creo que ya vamos a tener claro el objetivo para los próximos 4 años. ¿Cuál advierte será uno de los grandes desafíos a cumplir y que puede encontrar obstáculos para que el pueblo mantenga esa esperanza en la mandataria? Bueno, los desafíos son ilimitados, Rosendo, pero yo mencionaría 2 fundamentales. El tema energético, que es clave, y es una señal, con eso el gobierno va a dar una señal clara de que está haciendo bien las cosas, y una reestructuración al sector público que es urgente, Rosendo, porque el gasto en sueldos y salarios y en otras líneas de presupuestarias es bastante elevado y le quita espacio a la inversión pública que es tan importante para generar desarrollo. Sobre esto último, así rápidamente, porque estamos cerrando, ¿cómo enfrentar en eso de corregir errores este tema de pagos que se realizaron al cierre de la administración pasada a altos cargos públicos, cosa que no se había hecho, por lo menos visible, en las últimas administraciones? Yo creo que en este caso, Rosendo, lo más importante es generar, y tiene que ver con lo que hablé de la reestructuración del sector público, generar una reglamentación adecuada que impida que se sigan repitiendo estas irresponsabilidades abruptas que cometió el gobierno anterior. Hay que partir por ahí y hay que ver, canalizar con los abogados, con los expertos en temas jurídicos, qué se puede hacer para revertir un poco todo el daño que este irresponsable gobierno que terminó ayer ha hecho en los últimos 8 años. Muchas gracias, Julio, muy amable. Encantado, Rosendo, como siempre, estar acá en TSI. Hemos tenido la oportunidad de escuchar esta noche aquí en Al Banquillo el análisis de Omar Andrés García en la primera entrega y del economista Julio Raudales. Por su sintonía, muchas gracias.